La mayor ciudad de Brasil es Sao Paulo. Su población se estima en 23 millones de habitantes. El área metropolitana de Sao Paulo por sí sola produce mayor cantidad de bienes industriales que el resto del país en su conjunto. En Sao Paulo se generan mucho más empleos que ninguna otra ciudad de Brasil. En la actualidad, la metrópolis paulista continúa siendo un foco de atracción para la población proveniente de otras partes de Brasil. Si la actual tendencia continúa, la región del Gran São Paulo, incluyendo Campinas, Santos y el Valle del Paraíba, habrá de tener cerca de 30 millones de personas en el año 2030. Para ese entonces, los límites nororientales más lejanos de la ciudad ya se habrán encontrado con los de los suburbios suroccidentales más alejados de Río de Janeiro, que actualmente tiene 12 millones de habitantes, formando así una megalópolis de aproximadamente 45 millones de habitantes, que ya se empieza a llamar São Rio, San Pablo Río. Los portugueses se establecieron en la región de San Pablo en 1532, cuando Martín Alfonso de Sousa fundó la ciudad de San Vicente, sobre la costa del Océano Atlántico, unos 400 kilómetros al sur de la bahía de Río de Janeiro. En esa región el área costera está constituida por una estrecha llanura al pie de la escarpa de la Serra do Mar, con limitado espacio para la expansión de la agricultura. En 1554 los jesuitas, que habían instalado misiones en el interior, fundaron una población cercana a la costa oceánica, en una colina entre los ríos Anhangabaú y Tamanduatei, ambos tributarios del río Tietê. Esta población fue llamada São Paulo do Piratininga o São Paulo dos Campos. Con el tiempo se habría de transformar simplemente en San Pablo. Desde su fundación y durante los siglos XVII y XVIII, el crecimiento de San Pablo estuvo ligado a su papel como centro del tráfico de esclavos para las plantaciones de caña de azúcar del noreste y para la exploración de áreas mineras en el interior, en especial en lo que más tarde habría de convertirse el estado de Minas Gerais. Las expediciones hacia el interior eran llevadas a cabo por las bandeiras, generalmente constituidas por mamelucos, que eran mestizos de portugués y madre india. Al principio estaban bajo la dirección de aventureros portugueses y con el beneplácito de la corona. Los mercados de esclavos estaban localizados en la propia São Paulo, en el puerto de San Vicente y en los puertos del noreste, como por ejemplo San Salvador de Bahía, Ilhéus, Olinda, etc. En tiempos posteriores, a principios del siglo XIX, la ciudad adquirió importancia debido al establecimiento de plantaciones de café que pasaron a ser durante décadas el principal producto de exportación de la región paulista y de todo el país. Durante el presente siglo y en especial en las últimas décadas, São Paulo se transformó en un poderoso centro industrial, productor de bienes tanto para el consumo interno como para la exportación. Entre las principales actividades industriales cabe señalar la metalúrgica, la fabricación de automóviles, las industrias químicas, mecánicas, las industrias textiles y las industrias alimenticias. La ciudad de San Pablo está localizada en el corazón del Planalto Paulistano, un área de relieve ondulado con alturas entre 700 y 900 metros sobre el nivel del mar. La zona está apoyada sobre un sustrato cristalino, pero en el propio emplazamiento de San Pablo hay una cuenca sedimentaria que fue formada en el Cenozoico reciente, hace unos 500.000 a 1 millón de años.
Los sedimentos de dicha cuenca se extienden unos 1000 kilómetros cuadrados, alcanzando su máximo espesor a unos 300 metros. Estos depósitos están compuestos de arcillas, limos, areniscas arcillosas y algunos lentes areno-gravillosos. Las áreas cristalinas del Planalto paulistano están sumamente meteorizadas y en algunas zonas presentan mantos de intemperización de 70 a 80 metros de espesor. Los principales acuíferos de la región, que tienen una productividad moderada, están contenidos en los lentes de arena gruesa y en la espesa capa de materiales meteorizados en las áreas cristalinas. Los pozos se encuentran ubicados a profundidades entre los 100 y los 200 metros y su rendimiento varía entre 5.000 y 50.000 litros por hora, por lo que generalmente es insuficiente para satisfacer las necesidades de la mayor parte de los barrios de la ciudad. San Pablo se encuentra localizada próxima a la divisoria de aguas entre la gran cuenca del Paraná hacia el oeste, noroeste, y las pequeñas cuencas costeras de pendientes empinadas de la carpa de la Sierra de Mar que mira hacia el sur y hacia el este. La propia ciudad ha crecido hasta ocupar el valle alto del río Tieté, al igual que el de su más importante afluente, el río Piñeiros. El río Tieté constituye la columna vertebral hidrográfica del estado de San Pablo, atravesando una superficie de 150.000 kilómetros cuadrados y fluyendo hacia el oeste, hacia el noroeste, desde sus nacientes en las tierras altas de la Serra do Mar hasta el Alto Paraná. En la época en que la ciudad fue fundada, el abastecimiento de agua se realizaba a partir de varios cursos y manantiales superficiales y era transportada a las casas y lugares de consumo en carros aguateros, en condiciones sanitarias dudosas. En 1877, cuando la ciudad ya tenía 50.000 habitantes, se creó la compañía privada Cantareira de Esgotos, con el fin de proveer agua a la ciudad en mejores condiciones sanitarias. Unos años después fue construido el pequeño embalse de la Consolación. Luego de 10 años y ante la insatisfacción generalizada por la gestión de la compañía mencionada, el gobierno asumió sus funciones a través de la Oficina de Repartición de Aguas e Esgotos. En 1897, el agua del río Tieté ya mostraba signos de contaminación, cuyos efectos hicieron crisis en 1914, cuando estalló una severa epidemia de fiebre tifoidea en los vecindarios más pobres de la ciudad. Para resolver estos problemas, en 1920, se construyó el embalse de Billings, llamado Billings en homenaje a un ingeniero canadiense que hizo el diseño, en la cuenca superior del río Piñeiros, para aprovechar la pendiente empinada hacia el océano Atlántico que presenta la Serra de Mar, con el fin de producir energía hidroeléctrica. El sistema de generación incluía una estación de bombeo para traer agua del curso inferior del río hacia el embalse. En aquel entonces, el río Piñeiros no estaba contaminado debido a que la ciudad todavía no se había expandido hacia sus orillas. Actualmente, por el contrario, el río se ha convertido en una cloaca a cielo abierto, que contiene residuos urbanos altamente contaminados y aguas de escorrentía urbanas. Estos líquidos fuertemente poluidos eran bombeados hacia el embalse de Billings, cosa que se ha interrumpido últimamente. En lugar de descartarse el uso de dicho lago artificial para el suministro de agua, el mismo fue dividido en dos secciones. Una más extensa recibe las aguas del Piñeiro, bombeadas desde el Piñeiro, en tanto una menor provee de agua al suburbio de Santo André y otras barriadas urbanas y suburbanas que cuentan más de 1 millón de habitantes. Ambas secciones están separadas por un dique de tierra relativamente permeable
que permite el flujo en ambas direcciones. Para evitar que el agua contaminada penetre en la sección utilizada para el consumo, se la mantiene a un nivel más bajo. Es posible incluso que el embalse de Billings reciba agua contaminada de las áreas urbanas ubicadas en su cuenca, incluyendo la parte de la cuenca que sirve como fuente de abastecimiento de los barrios antes mencionados. A efectos de prevenir los riesgos resultantes de utilizar un reservorio de agua con estas características, se requiere un estricto monitoreo de los niveles y las calidades de las aguas. El curso superior del río Teté, las cercanías y aguas de abajo de San Pablo, también se ha transformado en un cuerpo de agua altamente contaminado. Virtualmente otra cloaca a cielo abierto. En algunos sitios se riegan tierras de cultivo de verduras con su agua para luego ser consumidas en la ciudad de San Pablo. Luego de atravesar el área metropolitana, el río continúa a través del hinterland paulista, donde su agua es utilizada para el abastecimiento de varias poblaciones del interior del estado. Los intentos para mejorar esta situación han fracasado. Actualmente se requerirían inversiones del orden de los miles de millones de dólares para limpiar las aguas del río. Es así que recientemente se han desarrollado planes con apoyo de grandes bancos internacionales para descontaminar el río con un costo estimado de varios miles de millones de dólares. El abastecimiento de agua de la ciudad de San Pablo y municipios vecinos es satisfecho principalmente a través de una compleja red de embalses ubicados en muchos pequeños tributarios de la cuenca superior del Tieté, incluyendo el embalse de Billings en la cuenca superior del río Piñeros. El consumo total de agua a nivel municipal en el área del Gran San Pablo asciende a unos 70 metros cúbicos por segundo. Se estima que en el año 2030 este consumo habrá de alcanzar 80-85 metros cúbicos por segundo. Estas estimaciones corresponden a las fuentes de agua superficiales, no incluyendo el agua proveniente de pozos particulares. Si bien se extrae un cierto volumen de agua para uso municipal de los acuíferos contenidos en la formación San Pablo y en el manto meteorizado anteriormente descrito, el mayor uso de agua subterránea corresponde al sector industrial, el cual se estima que consume un volumen del orden de 25 a 30 metros cúbicos por segundo, que equivale a algo más de la tercera parte del total. Si bien la ciudad de San Pablo se encuentra ubicada en una región de altas precipitaciones, el agua de que dispone es limitada debido a la proximidad con la divisoria de aguas de la Serra do Mar. Los ríos locales, por esa razón, así como las cuencas de desagüe, son pequeños. Por esa razón, se han construido muchas represas para almacenar el agua requerida por la población. Se ha levantado un complejo sistema de tuberías, túneles, tanques de almacenamiento y otros dispositivos de conducción y depósito para llevar agua a San Pablo desde las pequeñas cuencas y reservorios próximos. Como decíamos antes, los recursos de agua subterránea de San Pablo son escasos, por lo cual San Pablo se encuentra realmente localizado en un lugar bastante inapropiado desde el punto de vista del suministro de agua. Para poder resolver el problema, será necesario traer agua de otras cuencas y sobre todo realizar inversiones muy grandes para descontaminar aquellos ríos que lo están y para lograr que en el curso del siglo XXI San Pablo pueda mantener el abastecimiento de agua que se necesita para una población con crecimiento demográfico permanente.